Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Fran y Fer. Yo soy Fran. Yo soy Fer. Y pues bueno, en este video les traemos otro vlog. Nos encanta con el alma grabar vlogs. ¿Y a dónde vamos a ir hoy, señorita? Nos vamos a ir al ex penal García Moreno, que era una cárcel aquí en Ecuador. Que ya les vamos a seguir contando un poquito de la historia de esa cárcel. Ahorita nos encontramos en el Mall del Jardín porque vamos a almorzar. Y de ahí nos vamos a un recorrido de 1 hora y media o de 1 hora. Sí, dicen que hay una O de que media se hora. siente un peso medio interesante ahí, así que vamos a estarles mostrando un poquito de eso. Bueno, estamos aquí sentadas porque les vamos a ir narrando un poco de lo que vimos ahí. No hablamos en esos momentos porque de verdad la vibra se sentía súper mala. Todo era en silencio. Teníamos que hacer silencios más. Así que bueno, empecemos por lo primero. ¿Por qué fuimos al ex penal García Moreno? Fuimos porque es un museo. Ese penal cerró sus puertas del 2014 y fue construido en 1800 algo. No me acuerdo. 1800... No mames, que te acuerdas bien. Creo que era 1875. 1875. ¡Qué crack! 1875. Wow. Este penal abrió sus puertas en 1875 y la cerró en 2014. Fue construido por otro presidente ecuatoriano que tuvimos, Gabriel García Moreno. Y en ese penal han pasado pero un montón de cosas, de barbaridades, como diría mi mamá. Uno de los ejemplos como que más emblemáticos es que ahí estuvo preso uno de los expresidentes de nuestro país y en ese lugar le asesinaron, le dispararon de un segundo piso, lo arrastraron, le demacraron prácticamente. Estamos hablando de Eloy Alfaro. Ajá. Y obviamente hubo mucha cantidad de asesinatos ahí de lo que nos iba contando el guía y todo. Bueno, les vamos a ir contando poco a poco mientras les indicamos las instalaciones. Bueno, primeramente entramos, nos abrió la puerta un guardia y ¡qué miedo! O sea, había un montón de personas afuera, de hombres, eran solo señores como chicos. Pero tenían un aspecto de malandros, o sea, Sí. no quiero como que... No estábamos discriminando, pero de verdad nos veían, estaban ahí como... Y nos decían, Ajá, no. y cosas así. Y yo era como que, ¿en qué nos metimos? Sí. ¿Por qué vinimos Sí, acá? es que el barrio en donde está localizado ese penal es como un barrio que es peligroso en la Sí, ciudad se de llama Quito. San Roque. Entonces, pues, sí estaba como... pero lo bueno es que había un guardia y todo, entonces me Y sentía más me segura. acuerdo que el guardia, cuando estábamos caminando, nos dijo, ellos son presos. Ajá. Yo me quedé como, pero qué, o sea, no sé, de ley nos dijo por molestar, porque No sé, pero nos dijo eso. fue feo. Sí. De ahí entramos y yo, personalmente, desde que entré, ya sentí mala, no Como un sé. peso. Exacto, como Yo un no, peso. yo cuando entré no, cuando entré estaba como tranquilo. Yo sí, cuando entré me sentí como que ya mal. Y entramos a una oficina y ahí nos atendió una chica. Ahí tuvimos que pagar $2 para entrar y empezó a llamarle a un señor para que nos haga un recorrido. Ajá. Y el primer lugar que nos hizo conocer fue la cocina de lo que era ese penal. Ahí estaba todo yo normal, no me daba nada porque era, no sé, estaba medio interesante, estaba como oscuro, todo medio tránfugo el lugar, pero no era como, Dios mío, una cocina. O sea, No, a mí no por el lugar, sino porque ya claro, el sentía peso. la vibra mala. Sí, es que había una vibra súper pesada ahí, pero yo hasta ahí no sentía absolutamente nada. Bueno, luego el guía empezó como que a recorrernos los pabellones que había en la cárcel. El primer pabellón que nos mostró era uno que no tenía letra, porque los otros tenían letra. Y este pabellón era como exclusivo porque nos decía que los presos llegaban, se ponían en fila y que los guardias les pedían dinero, que quien daba más se iba a ese pabellón exclusivo y que quien no daba nada se iba al peor y así, o sea, como O sea, que les depende de la sobornaban. cantidad de dinero te ibas a tal pabellón. Y ese primer pabellón era más para los políticos y todo. En ese pabellón estaba nuestro expresidente Eloy Alfaro. Y ahí fue cuando desde el segundo piso donde él estaba, le dispararon, se cayó del segundo piso y luego le fueron arrastrando. Luego le llevaron como a una plaza y ahí ya le quemaron. calcinaron, le decapitaron y le incineraron. O sea, unos salvajes. Y la razón van a decir que mal presidente es porque lo que nos decía el guía, Eloy Alfaro fue como que el que propuso la educación laica. Entonces las personas decían que estaba promoviendo el ateísmo. En ese pabellón como que la vibra no estaba tan... No, pero sí ya se fea. sentía. Claro, sí se sentía, pero como que después van a ver el pabellón Sí. donde peor se sentía la vibra. Era pesado por el hecho de que el guía nos decía como, sí, por aquí le vinieron arrastrando y por aquí le botaron. Y uno se imaginaba como, o sea, como en este piso estaba siendo arrastrado y todo eso. Lo que nos contaba el guía es que en cada pabellón era como un mundo. Tenían tiendas, era como que comerciaban. ¿Se habían dicho comerciaban? Comerciaban entre ellos, habían chefs de hamburguesas, Sí, de de comida sushi. italiana, de sushi también Sí. dijo.
Imagínense, o sea, era otro mundo ahí adentro. Y sí, manejaban dinero, incluso cada uno tenía celular. Ajá, bueno, pero pagaban por el celular para 20, dejar tener 20 20 dólares. Ajá, nos contaba que venían personas de afuera a comprar droga ahí porque era más barata. O a comprar cosas porque era como tenían las tiendas en las celdas, así. Y uno se imagina que las celdas son las típicas como rejas. Sí, pero no eran Pero así, eran como cuartitos. pero estaban feos igual. Claro. También nos mostró una foto donde había una piscina en esa época y en esa lo utilizaban para torturar a la gente. Sí, pero ya no estaba la piscina, entonces no teníamos tomas de eso. Cada pabellón tenía su patio. El primer pabellón, el de los políticos y todo eso, tenía un patio en donde había una virgencita, la cual atrás estaba rota y nos Tenía contó huecos. que tenía huecos y nos contó que ahí guardaban las municiones. Y armas. Que de ahí sacaban, o sea, era terrible. O sea, También nos contó que, por ejemplo, hacían huecos en las paredes y ahí metían droga, armas, incluso Cadáveres. cadáveres. O sea, en las paredes por donde caminábamos había cadáveres metidos ahí. Y que cuando venía la policía simplemente como que le maquillaban y ya, no había pasado nada. Bueno, luego de ese primer pabellón llegamos a los otros pabellones que eran de los que como que ya pagaban menos. Estaba el pabellón D, C y B, si es que no recuerdo mal. El D nos decía que era el de los narcotraficantes, el C era el pabellón de los negros y el B nos decía que era el pabellón ya de lo último, o sea, de la perdición, de lo peor que podía ser. Al pabellón que cuando ya, o sea, el que no pagabas. Ajá. Si no pagabas, cogían y te mandaban allá. Y nos contó que al entrar a ese pabellón, lo primerito que hacían era darte una puñalada. Sí, como de bienvenida, como No, por si acaso. Ajá. También nos contó el guía que se peleaban entre pabellones a veces y que había un montón de muertos. O sea, Sí, todos que- los días mataban a gente y que incluso en un pabellón llenaron de muertos. Ajá, así de cadáveres. Y nos decía como, sí, imagínense, hace años esto era llenito de cadáveres, se mataban y nosotras ahí paradas como... O sea, uno se imaginaba eso y estar ahí era fuerte. Bueno, luego ya el guía procedió a llevarnos al primer pabellón, que era el D, de los narcotraficantes, y nos hacía como que entraba y decía, permiso, y nosotros como... Y yo le regresaba a ver. Y dice, es que estoy pidiendo permiso para poder entrar porque aquí estamos invadiendo acompañados. y decía como que estamos invadiendo porque, o sea, decía que había que había habido millones de asesinatos ahí Y que nos están acompañando. y nos decía que ese pabellón, el de los narcotraficantes, era el que más pesadez se sentía. Y sí, es verdad. Sí. Caminamos, había un cartelito de Coca-Cola, que Sí. ahí era una tienda, y también habían puertas dobladas, y era porque a veces se encerraban y empezaban a patear la puerta para abrirle y cosas así. Matarles. Era como que tenían enemigos entre ellos. Si es que eras enemigo de alguien, ese enemigo iba y te intentaba abrir la puerta y pateaban y las puertas eran dobladas, así. Y yo, bueno, entré a ese pabellón y ahí sí, yo iba caminando y sentía que los brazos se me alzaban. O sea, eso sí fue súper feo. Iba caminando y los brazos era como... Y sentía una pesadez, un cansancio, era como que si me ponían un quintal así en los hombros. Qué cosa para fea. En mi caso, en cambio, como iba grabando, iba temblando con la cámara así, porque entraba a las celdas y en las celdas era lo más pesado. O sea, es que yo incluso decía permiso, les juro, porque me sentía de verdad mal, no podía ni respirar bien y la cadera me empezó a doler. A mí como que cuando siempre estoy tensionada me duele la cadera, entonces debe ser por eso. Sí, Estaba súper había mucha tensionada. energía. No, yo sí me sentía mal. Me acuerdo que subimos al segundo piso y ya no podía más. O sea, era un cansancio. ¿Cierto? Era como que, o sea, faltaba la respiración, como que, y él nos decía que eso, cuando te falta el aire, es porque están como muchos espíritus a tu alrededor y como que te roban quitan la el aire. energía. Qué bestia, yo sí me arrimé y de verdad, o sea, no les estamos mintiendo, se sentía muy, pero muy, muy, muy feo. También nos contó el guía que en las noches es lo peor, o sea, se ve de todo, incluso como que se asoman caras o sombras. El guía nos explicaba que podían meter todo a los pabellones. Refrigeradoras, PlayStation, televisión. Bueno, luego nos llevó como que al pabellón C, que era el de los negros, y dicen que, o sea, que ellos, no es por ser racistas ni nada, eso nos dijo el guía. Que esos como que de ese pabellón eran los que robaban como que a los otros pabellones. Bueno, el punto es que fuimos al pabellón C, la carga yo la sentí un poquito menos, como que ya no fue tanto peso, pero igual se sentía como
con un poquito de falta de aire en todo y ya luego finalmente... Eran parecidos los pabellones. Sí, por eso no decimos gran cosa porque... La única diferencia era que el primerito, el de los políticos, tenía el piso de baldosa. Ajá, De ahí los todos- otros eran bastante parecidos. También tenían en un patio una como escuelita en donde recibían clases. Sí. Y me acuerdo que en un pabellón había una celda que era como que tenías que agacharte para entrar. Ah, sí. Después ya Era entrabas raro. y era como que puesta cosas ahí. Yo me acuerdo que me acerqué para la izquierda Sí, me acuerdo. y había como que no sé, un lugar pintado a la pared. O sea, era Sí, súper raro. había unas celdas raras, pero en su mayoría era lo mismo. El último pabellón que recorrimos fue el B, que era como que nos decía que era donde estaban Ajá. las más... Él decía que los polillas ahí, que, o sea, que era terrible, donde te apuñalaban y así. Y pues igual las celdas eran súper parecidas, cada celda, como los cuartitos. En ese pabellón ya como que igual yo entré para grabar como que una celda y esa sí odié, estaba totalmente oscura, estaba súper fea, no sé, esa celda, no sé qué hacía ahí, eso sí estaba terrible, Y ahí terrible, el guardia terrible. le encerró. Sí, me cerró la puerta y yo me doy la vuelta y veo cerrado y digo, ah. Y era como, ¿cómo salgo? Sentía que estaba encerrada con espíritus, ¿me entienden? No sé, eso sí estuvo medio feo. Y me acuerdo que en el pabellón A había una celda en el último piso que era de Oscar Caranqui. Oscar Caranqui, el mayor narcotraficante, era de Ibarra. Eso Y no era una celda, era un cuarto, o sea, de era lujo. O sea, para esa época era un cuarto Sí. de lujo. Tenía su camita bien tendida, con edredón. tenía una tele, una plasma, tenía licores. Licores finos. Tenía como que Una una refrigeradora. cocina, tenía cocina, una refri, cocina con sus tazas, con sus platos. Y en las paredes tenía huecos que eran como que las cajas fuertes. Y que le pasaban dinero por ahí y todo. O sea, él era Droga, un- dinero, sí. cocaína, nos dijo. O sea, como súper Como cómodo cuarto de llegar hotel. ahí. Pero nos decía que los presos del pabellón A estaban súper aislados, no les gustaba salir como que a los otros pabellones B, C y D porque les daba como que miedo que les roben o que les maten porque se tenían entre enemigos, entre pabellones y preferían estar aislados. Ese tal Oscar Caranqui nos contaba que pasaba ahí metido y todo, pero que luego le trasladaron a una cárcel de Guayaquil y que ahí le mataron. Ahí me acuerdo que fuimos a un patio en donde estábamos caminando tranquilamente, nos estaba contando y habían dos espejos. Un espejo en una pared a este lado y otro espejo en una pared a este lado, pero el espejo estaba pantallacito. No es como que se miraban de frente los espejos. Y vimos una cosa negra pasar así. O sea, sí. No sé si es que logró captarse en cámara, no lo hemos revisado porque como les digo, terminamos de eso como que no queríamos saber nada. En cuanto edite voy a ver qué onda, pero... Tengo dos camisas, una blanca y una negra. Y yo me quedé como Ahí que... te pusiste súper mal. Sí, ahí me puse súper mal, me quedé como en shock y ahí el guía dijo, ¿vieron? Y dije, sí. Sí, yo también. Acabaste de decir, cuenta lo que viste. Y en el espejo, o sea, se cruzó alguien en un espejo, estaba puesto el espejo en la pared y se cruzó algo negro y yo me quedé como... Y dijo, ven, ya ven, ¿captaste con la cámara? No. Es que no sé, creo que no capté, pero no sé, tengo que revisarle. Sí, ojalá. Igual nos dijo que revisemos bien las tomas porque a veces cuando la gente va a grabar, después se dan cuenta que por ahí salen manos o cosas Caras. así. Claro, porque imagínense la cantidad de asesinatos que hubo ahí, o sea, era demasiado, era como que estábamos invadiendo un lugar prácticamente de espíritus que se han de haber quedado atrapados y así. Y también había gimnasios en la prisión, o sea, había como un gimnasio con pesas de cemento, súper chévere. Eso fue lo único que nos pudo mostrar, que fue bastante. De ahí nos contó que también había un calabozo Que eso sí era terrible, pero y más cosas, pero que no estaba permitido para... Ajá, no estaba abierto al público, pero que estaban en proceso de hacer eso, como que ese lugar se abra al público y también de empezar a hacer tours por la noche, porque dicen que eso sí es ya más pesadito. Así que eso fue todo lo que les podemos contar. Esperamos que les haya gustado. Después yo me acuerdo que ya nos queríamos ir en Uber a la casa y nos tocó esperar bastante porque es un lugar súper así alejado de Incógnito. todo. Y yo al regreso estaba súper muerta, sí, estaba súper sin mal. energías. Yo me acuerdo que el Uber se movía con fuerza y yo me iba así.
O sea, ni siquiera podía mantenerme hasta que me dormí. No, yo ya me sentía un poquito mejor, lo mío no fue tanto, pero igual sí sentí un peso súper fuerte, una carga horrible. Es un lugar con mucha energía negativa y muchas malas vibras que se siente. Entonces pues les invitamos a que si es que ustedes tienen la oportunidad de visitar ese lugar, vayan con cuidado porque es un lugar, un sector peligroso, hay que ser sinceras. Así que con mucho cuidado, si es que pueden ir a visitarlo con su familia y todo, nos mandan fotitos. Es bastante interesante aprender sobre la historia de nuestro país, Sí. sobre lo que pasaba en esa época. Y nos dio una muy buena lección, o sea, como, no una lección, pero nos dijo algo que el guía, a concientizar de que ahorita estamos jóvenes y que podemos estar queriendo cometer un montón de cosas que hacemos las inconscientemente. cosas por impulso, que Sí. deberíamos pensar más. Y que nos podemos terminar en lugares, tal vez no así porque eso es hace muchos años, pero sí en algo parecido, una prisión que no es nada agradable. Así que Y que espera que con este tour ya no ni siquiera lo pensemos 2 veces, sino una sola vez antes de cometer cualquier Claro. acto. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. No se olviden de darle like y de suscribirse a nuestro canal para seguir creciendo. Déjenos en los comentarios si les gusta este tipo de videos, si quieren que vayamos a más museos y cosas Lugares así, interesantes. para mostrarles lo que hay en el Ecuador, que es bello. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, @FrannyFair58, Facebook FrannyFair y nuestras otras redes sociales personales que les vamos a dejar en la cajita de descripción. Así que pues bueno, nos vemos en una próxima.